Esto, ¿qué tal? ¿Me oís? Muy alto, ¿no? Buenas tardes. Bueno, yo no voy a hablar ni de estéticas ni de sumisión, ya os lo digo. No sé qué ha pasado, ha habido un fantasma, ha habido un Elon Musk, alguien en algún momento se ha colado este título, pero no pasa nada, porque sí que os voy a hablar de violencia sexual digital. Voy a intentar ajustarme a la hora. Judith, muchísimas gracias. Muchísimas gracias bueno, pues a la campaña de Afronte por invitarme esta tarde. Y bueno, pues no me voy a dilatar mucho contándoos esto porque, bueno, quiero contaros muchas cosas sobre las violencias sexuales digitales, a pesar de que ya se han mencionado esta mañana, habéis empezado a hablar de ellas, y a mí siempre me gusta empezar reconociendo, empiezo reconociendo y acabo reconociendo, ya veréis a quién reconozco, porque yo creo que, bueno, ya sabéis que el feminismo va mucho no solamente de conocer, sino también de reconocer, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo siempre digo que solo yo puedo estar aquí hoy contándoos cosas porque coordino un equipo de trabajo muy grande de un proyecto que se llama Divisar, en el que trabaja muchísima gente joven, muchísimas investigadoras jóvenes, que son muchas de las que levantan la información que yo comparto hoy. Entonces, bueno, podéis echar un vistazo a nuestra página web leyendo el QR, donde intentamos pues, hacer recomendaciones, colocar algunas de nuestras publicaciones, compartir recursos para las personas bueno, pues, que están trabajando estas cuestiones, ¿no? Bien, y otra de las cuestiones con las que me gustaría empezar, por supuesto definiendo, como decía antes Asun, ¿no? Es que soy muy profesora, necesito definir, si no defino me muero, ¿no? Si no tenemos claro de qué estamos hablando, no puedo empezar, pero en este caso además estoy muy contenta porque tenemos una definición de violencia, en este caso violencia de género digital, que es una definición por fin recogida en un texto oficial en el Pacto de Estado. El año pasado, en febrero de 2025, el Pacto de Estado contra la violencia de género se renovó y se amplió para incluir 3 formas de violencia de género: la violencia económica, la violencia vicaria, pero también la violencia digital. Esto era algo muy importante para las personas que llevábamos años trabajando en violencia de género digital y nos dábamos cuenta de que no teníamos un marco para definirlo, para hablarlo, no había fondos, ¿no?, para abrir un debate como el que se ha abierto hoy. Realmente, muchas felicidades, porque un día como el que hemos tenido hoy, con tantas personas profesionales hablando de violencias de género digital, era totalmente impensable hace 5 años. Por eso yo soy bastante optimista. Yo también, como Jorge, acabaré con un toque optimista, porque creo que el diagnóstico lo tenemos el conocimiento y ya estamos identificando las líneas de acción y de intervención del futuro, ¿no?, como planteaba Judith al inicio de esta sesión, ¿no? Bueno, como os decía, en el Pacto de Estado en el nuevo Pacto de Estado hay más de una veintena de medidas dedicadas a la violencia de género digital, pero la 411 quizás es la más interesante porque es en la que definen la violencia de género digital, ¿no? Nos dicen que es una forma de violencia de género porque se perpetra contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, y otra de las cosas que nos dicen es que son violencias que son perpetradas en parte o en su totalidad con la asistencia de diferentes tecnologías. A mí, bueno, ya sabéis que somos muy criticonas las profesoras, las académicas, a mí me parece que se queda corto, pero sí que nos deja un marco muy interesante para que yo os pueda hablar, bueno, pues de todas esas violencias que encajan dentro de este Pacto de Estado, que recordemos que es muy importante porque además nos dota de fondos para que precisamente tengamos jornadas formativas, informativas y de reflexión como la que estamos teniendo hoy, ¿no? Por cierto, importante recordar que el Pacto de Estado, el inicial, fue votado con el acuerdo de todo el arco parlamentario. Sin embargo, la renovación y la actualización del Pacto de Estado contra la violencia de género del año pasado fue votado por todos los partidos políticos, exceptuando Vox. Eso es importante porque cuando estábamos hablando, ¿no?, de este repliegue patriarcal, estábamos hablando de este cambio de tendencia, pues vemos hacia dónde puede avanzar este proyecto político de desmantelamiento del feminismo, ¿no? Bien. Bueno, hoy, ¿no?, hemos hablado, bueno, se han hablado de muchas formas, ¿no?, de violencia digital. Yo sigo a las compañeras de la Cátedra Feminismos 4.0, que en su primer informe, Stop Machi Troles, distinguían estas 3 grandes formas de violencia de género digital, ¿no? Ellas distinguían, por un lado, tenemos esas violencias más políticas, esos ataques individuales
que se perpetran contra mujeres destacadas, visibles en la esfera pública digital, como son esas mujeres candidatas o políticas, como es el caso, por ejemplo, de Rita Maestre, ¿no? Que hace poco pues, salía denunciando que su contacto personal, sus datos personales habían sido incluidos en una página de contactos, lo que había derivado en una auténtica campaña de acoso. Rita Maestre es el último nombre, ¿no? Tenemos muchísimos, Yolanda Domínguez, Pamela Palenciano, Cristina Fallarás, Carla Vall, cualquier mujer que sea deportista, activista, escritora, artista, árbitra, streamer, videojugadora, se expone a muchísima bilis digital, ¿no? Sin embargo, estas violencias no son las que nos interesaban a nosotras como investigadoras, porque son quizá las violencias más visibilizadas, ¿no? Las violencias más estudiadas, bueno, pues porque deterioran la vida pública, ¿no? Son unas violencias que tienen un impacto, un deterioro enorme en la vida cívico-política y sobre todo porque influyen en las mujeres que tienen poder, ¿no? Lo que nos interesaba a nosotras en nuestras investigaciones pues era esa forma de violencias digitales que afectaba, bueno, pues a mujeres que no tienen nombre y apellidos, ¿no? O que los tienen pero no los conocemos, ¿no? En primer lugar, pues nos hemos dedicado mucho tiempo a investigar la manosfera, ¿no? Esta misoginia digital organizada, que no voy a seguir hablando de ella porque creo que le hemos dedicado muchísimo tiempo, sino que os voy a hablar de esta última forma de violencia, la violencia sexual facilitada por la tecnología, que es como la llamamos nosotras, y ahora os contaré por qué, que es una violencia que lo que hace es, bueno, pues como os podéis imaginar, reducir las libertades sexuales de las mujeres, ¿no? Vigilar nuestros cuerpos, recortar nuestra autonomía sexual, ¿no? Decirnos cómo tenemos que vivir nuestra vida afectiva, nuestra vida sexual, cómo tiene que ser nuestra subjetividad como mujeres, ¿no? Entonces, precisamente a estas violencias nos hemos dedicado a trabajar estos años, ¿no? ¿De qué violencias hablo? Bueno, pues son violencias, como veréis, cuando hablamos de violencia sexual facilitada por la tecnología, hablamos de un amplio repertorio de prácticas. Unas son más banales, tienen más impacto en las vidas de las víctimas supervivientes, otras no, otras son, bueno, pues vamos desde, ¿no?, mayor gravedad, menor a mayor gravedad. Casos como, por ejemplo, los cripshots, esas fotografías que te sacan por debajo de la falda, ¿no?, en el metro, esas cámaras que instalan, como en el caso Amaru Shaina, del que hablaré luego, ¿no?, esas cámaras que instalan para fotografiar, para grabar, para luego subir a páginas web porno y monetizar, ¿no?, esos nudes. Por cierto, una violencia sexual digital que fue muy conocida a raíz del caso de Dominique Pellicot, ¿no? A Dominique Pellicot, el violador marido y violador de Giselle Pellicot, le pillaron en un supermercado porque estaba haciendo upskirting, ¿no? Estaba fotografiando a mujeres en el supermercado. Le pillaron, le llevaron a comisaría y cuando vieron el teléfono vieron que ahí había otras formas de violencia sexual, ¿no? Sumisión química, pero también explotación sexual, grabación y una serie de horrores que nos parecen incomprensibles, pero como vemos, y como antes hablaba también Asun, hay una gramática, ¿no?, del poder y de la sexualidad que las explica. Bueno, como os decía, no me quiero alargar sobre esto, ¿no?, porque encontramos diferentes formas de violencia, algunas que conocéis de sobra, ¿no?, como el sex spreading, cuando cogen fotografías que tú te has tomado y has compartido con consentimiento, pero que luego han compartido sin tu consentimiento, o muchas veces cuando te toman fotos, te fabrican deepfakes, o cuando te envían contenido pornográfico sin que tú lo hayas solicitado, o una fotopolla, ¿no?, como esa que veis abajo, me encanta esa pegatina, te puedes quedar tu fotopolla, ¿no? Bueno, de hecho, las personas preadolescentes con las que trabajamos, que tienen 11, 12, 13 años, están especialmente expuestas a esta forma de violencia, ¿no?, a la recepción de contenidos íntimos sin ser solicitados. Y, por supuesto, os podéis imaginar la sexhumillación, ¿no?, que hagan, que vigilen tu sexualidad online, que te insulten, que te llamen nombres, que te acosen sexualmente o, por supuesto, que fotografíen o que graben una agresión sexual de tal manera que se va a convertir en una agresión que no tiene fin, ¿no?, en una violación que nunca tiene un final, que nunca puede ser reparada porque está grabada, está filmada y puede ser eternamente reproducida, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo planteaba o lo que os quiero como plantear es que ya no nos vale hablar de violencia sexual digital, sino que hemos desbordado este concepto de la violencia
de género digital y hablamos de violencia de género facilitada por la tecnología porque ya tenemos otras tecnologías que no son digitales, que no son Internet, que están siendo utilizadas para perpetrar violencias sexuales. ¿Como cuáles? Pues como la inteligencia artificial, hablamos de videojuegos, realidad virtual y todo tipo de Internet de las cosas, cámaras, etc. ¿no? Entonces, en los últimos tiempos nos dedicamos sobre todo a lo otro, ¿no? A explorar esas violencias que son mediadas por las tecnologías, pero que no ocurren tanto, por ejemplo, en el espacio de las apps de mensajería o de las redes sociales, ¿no? Como Instagram o TikTok. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, pues porque hay menos evidencias, porque hay menos investigaciones sobre esto y porque nuestro trabajo es precisamente pues, documentarlo, ofrecer evidencias a las personas que están haciendo intervención, definición, sanción, prevención, etc. ¿no? Bueno, perdón. Recogí aquí entonces algunos de los ejemplos de las tecnologías que se pueden utilizar, que estamos viendo en nuestro trabajo de campo, que nos cuentan las compañeras de líneas de atención a víctimas, que cuentan, por ejemplo, las abogadas que están litigando, que cuentan también las personas que trabajan en juzgados y en policías que están viendo, ¿no? Pues casos como, por ejemplo, que un acosador pues te mande, por ejemplo, un céntimo con Bizum y te mande ¿no? un comentario, y si se puede anclar una imagen, pues que te mande una fotopolla, que te acosen por BlaBlaCar, si vas a vender una camisa en Vinted, ¿no? o que te hackeen tu teléfono móvil, o que te instalen un software espía. Bueno, este tipo, os podéis imaginar el repertorio de posibilidades que nos da la tecnología para controlar nuestras vidas, ¿no? Para extorsionarnos, para recortarnos esas libertades, ¿no? Bien, yo sé que estas cuestiones las conocéis, os las habéis ido encontrando en la prensa, de hecho cada día o cada X tiempo va apareciendo un caso en la prensa, solo que quizá no nos damos cuenta de la magnitud que tiene la tecnología en esas violencias, ¿no? Es decir, cuando pensamos, por ejemplo, en el caso de la Arandina, o cuando pensamos ¿no? en casos como el de la víctima de la violación de Igualada, ¿no? Esta chica que fue violada y agredida casi hasta la muerte una noche de Halloween, creo que en 2019 en Igualada, en Barcelona. Cuando vemos esos casos no nos damos cuenta de la importancia que tiene la tecnología en esos casos. Sin embargo, nosotras, que vamos buscando siempre la tecnología, nos vamos dando cuenta de que hay una genealogía de casos en los que vamos viendo el papel que tienen las redes sociales y otras tecnologías en la perpetración, ¿no? Bueno, como decía, como no tengo mucho tiempo, no me voy a detener a explorar estos casos, pero sí que os pido, a partir de ahora, que cuando veáis, por ejemplo, que es un poco lo que hago yo, cuando veáis en prensa, por ejemplo, que se sabe que ha habido una agresión sexual en grupo a una menor en Alicante, os fijéis si pone que ha habido una grabación, que hay un vídeo y está siendo compartido, vendido, etc. ¿Por qué? Porque le va a añadir otra dimensión, otra capa del daño a esto. ¿Esto quiere decir que me quedan 5 minutos? No, vale, es que me ha dicho que se iba a acercar. Claro, o sea, sentada es que me queda media hora, de cuclillas 20. Bueno, yo voy a seguir. Bueno, sencillamente algunas reflexiones. Yo creo que ya estáis empezando como a entender, ¿no? El papel que pueden jugar las tecnologías, pero cuando nosotros empezamos a estudiarlas, nos damos cuenta, lo primero es que son unas violencias, bueno, pues muy nuevas, ¿no? Que tenemos un reto para comprenderlas, sobre todo las personas que tienen una brecha generacional, ¿no? Que no tienen tanta relación con las tecnologías, pero también tenemos, por ejemplo, el reto de que las propias víctimas las banalizan, las normalizan, no se denuncian, no se nombran, e incluso muchas veces son los propios adultos, las propias adultas las que dicen, pues quítate de redes sociales, bloquea a tu agresor, salte del grupo de WhatsApp, quítate las gafas, sal del servidor de Discord, deja el videojuego, ¿no? Esta sensación un poco, que decimos nosotras siempre, de desconexión, de ruptura cognitiva, ¿no? Entre lo virtual y lo real. Esta cosa que piensa la gente adulta de que lo virtual no es real, ¿no? Entonces, bueno, también nos encontramos, lo que os estaba planteando, ¿no? Que es una violencia que la particularidad que tiene es que el daño real, verdadero, el potencial dañino viene después de la agresión, ¿no? Entonces, claro, nos coloca en un plano totalmente diferente en lo que tiene que ver con atención psicológica, con reparación del daño. O sea, ¿cómo vas a reparar a una víctima de violencia sexual cuyo vídeo
circula y nunca va a dejar de circular, ¿no? Pensad, por ejemplo, el caso de Olvido Hormigos, que es bueno, pues un caso emblemático en nuestro país, cuya sentencia de 2012 hizo que se modificara el Código Penal en 2005, que un juez con una sentencia firme decía que ella tenía derecho al olvido, que se tenían que retirar esos vídeos sexuales que habían sido compartidos sin consentimiento, que nunca tenían que volver a circular, y ella misma dice que sabe que nunca van a poder retirarlos de Internet, ¿no? O sea, estamos ante un fenómeno que somos pues, incapaces de entender por esa compartibilidad, esa archivabilidad, esa reproductibilidad que tiene la tecnología. Y, por supuesto, pues, el anonimato en el que se perpetra y el contexto, el clima de impunidad en el que se están produciendo estos casos, ¿no? Bueno, yo recogí aquí algunas cuestiones que hay que tener en cuenta, pero no me voy a detener, solo creo que es importante recordar, y creo que lo sabéis y por eso estáis aquí, y es que es una violencia que le afecta especialmente a las mujeres jóvenes, incluso a las niñas, ¿no? De hecho, los datos que tenemos nos dicen que las mujeres, las chicas jóvenes que experimentan estas violencias, la primera vez que la experimentan es entre los 14 y los 16 años. Hay muchos datos disponibles, pero lo que sabemos es que es una violencia sistemática, creciente y generalizada, es decir, que las víctimas son mujeres, los perpetradores son mayoritariamente hombres y, por cierto, la media de edad de los perpetradores, hombres, ha bajado mucho en relación a otros delitos sexuales. Para que os hagáis una idea, la edad media de los groomers, de los hombres que hacen grooming, que es una forma de pedofilia digital, es mucho más baja que de los pederastas o pedófilos que no hacen grooming, ¿no? Que no utilizan tanto los medios tecnológicos, lógicamente porque requiere cierta pericia tecnológica o cierta subcultura digital perpetrar estas violencias, ¿no? Bueno, nosotros en nuestro trabajo de identificar por qué la gente no lo entiende, ¿no? Por cuáles son los problemas para trabajar estas violencias, pues identificamos estos 5 grandes problemas. El primero de ellos, el problema de los nombres, nadie sabe cómo se llaman, son todo términos en inglés, unos le llaman ciberviolencia sexual, violencia sexual digital, violencia sexual mediada por la tecnología, ¿no? Cuando nosotros empezamos a trabajar veíamos una multiplicidad de conceptos no bien definidos. Como veis, vamos trabajando para paliar precisamente este problema, como definiendo, por ejemplo, en el Pacto de Estado, pero también tenemos, por ejemplo, el problema de la falta de estadísticas. No tenemos todavía datos sobre la magnitud del fenómeno. Sabemos, por ejemplo, en la Fiscalía de Delitos Informáticos nos dicen que dentro de los delitos informáticos que se perpetran en España está creciendo el número de delitos informáticos que tienen una naturaleza sexual. De hecho, hablan de que están llegando casi al 20%. Y esto para ellos les supone un problema, porque son fiscales, policía especializada en fraude, piratería, espionaje industrial, para nada son personas especializados en delitos sexuales y menos, como os podéis imaginar, con una perspectiva de género o un enfoque feminista, ¿no? Por supuesto, el problema de la normalización que decía antes, que las propias víctimas no denuncian, que se banaliza el problema, que no les damos la respuesta adecuada, que es el siguiente, yo le llamo el problema de la incapacidad adulta. Padres, madres que no saben cómo proteger a las infancias, adolescencias, pero también profesorado de secundaria, trabajadoras sociales, informáticos, forenses, un montón de adultos diciendo ¿qué hacemos con esta mierda?, ¿no? Que es un poco, yo creo, lo que hay en esta sala, lo que hay en todas estas salas cuando traemos estas cuestiones, ¿no? Y por último, que es de lo que voy a acabar hablando, y sobre todo porque estamos en esta tierra, voy a hablar de las mujeres de Amarushaina, porque no se habla suficientemente de ellas, y de lo que yo llamo el efecto Amarushaina, y es que antes teníamos poco desarrollo legislativo, pero si tenemos desarrollo legislativo, o sea, si tenemos normas que nos permitan permitir estas violencias, el problema es que muchas veces no se hacen con una perspectiva de género, que es precisamente lo que le ha pasado a las 87 mujeres de Amarushaina, que después de 7 años siguen sin tener justicia por lo que les pasó, que si no lo sabéis, lo hablamos luego, que con eso quiero acabar. Bien, ¿qué tal vais? ¿Está bien todo? ¿Cómo vamos de tiempo, jefa? No, pero eso bien no me vale, necesito números. Pues es una mierda. Bien 5 minutos, para mí bien es 5 horas. Esto yo suelo dar 5 horas, no este PowerPoint, pero os podéis imaginar, 5 horas. Me voy a poner en el por 2 del WhatsApp. Bueno, nosotros en estos años, como os decía, entonces hemos ido intentando documentar estas formas de violencia que ocurren en diferentes espacios, como por ejemplo pues, violencia sexual que ocurre en videojuegos, ¿no? Nuestro estudio de caso lo hicimos en el GTA Roleplay, antes mencionaba precisamente Jorge, hablaba de estos videojuegos en el que
las videojugadoras pueden rolear con personajes, avatares femeninos o masculinos dentro del videojuego, pero lo hacen desde Discord, es decir, están metiendo la voz personas a esos videojuegos, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es documentar qué violencias sexuales, qué normas hay, si son espacios seguros para las mujeres y las chicas que están allá, pero también pues estamos, lógicamente, pues como toda España ahora, investigando violencia sexual facilitada por la inteligencia artificial. Nos centramos principalmente en los deepfakes, sobre todo en esas megacomunidades de usuarios de Telegram, de Reddit y de Signal que se están dedicando a fabricar deepfakes, pero no solamente fabricar, sino crear una auténtica cultura misógina en torno a la fabricación del deepfake. Comunidades como son las comunidades de paja, morbo o rol, que por cierto ese puede ser el título para la próxima ponencia. Paja, morbo o rol. Creo que vendría mucha gente de todo tipo, ¿no?, a esa ponencia. Bueno. Estamos trabajando en esta línea también, pero también, como os decía, nos interesa muchísimo explorar el Internet de las cosas, todos esos perpetradores que se dedican a colocar el AirTag, ¿no?, esa baliza digital que se la cosen en el chambergo, se la ponen en el bolso, se la meten en el coche, esos señores que se dedican a instalar las cámaras en los vestuarios femeninos, o sobre todo también, pues, por ejemplo, gente que utiliza las casas inteligentes, ¿no?, para hacerle gaslighting a sus parejas. Te subo la calefacción, te bajo la persiana, te cierro la cerradura inteligente para que sepas que te sigo controlando a pesar de que tenga una orden de alejamiento y no comunicación, ¿no? Como veis, nuestra vida es una fantasía, ¿no? La vida en nuestro equipo es una auténtica fantasía. Si queréis pasarlo bien, estamos en Pozuelo, en Somosaguas, en Madrid. Bueno, nos encanta, por supuesto, también toda esa misoginia, ese entrenamiento misógino que están teniendo los hombres que tienen sus novias de inteligencia artificial, todas las relaciones con sus fembots, con sus réplicas y cómo las van entrenando para ser sumisas y van entrenando a estas inteligencias artificiales a ser cada vez, pues, más misóginas, más obedientes, etcétera. Y, por supuesto, esta ha sido, pues, parte de mi fantasía de los últimos años, todo lo que sería la violencia sexual dentro de la realidad virtual, especialmente en el metaverso, en Horizon Worlds, ¿no? Bueno, algunas cuestiones, entonces, que hemos ido recogiendo en este trabajo de campo. No me va a dar tiempo para nada de ver esa diapositiva, pero sí que quería recoger un par de cuestiones, ¿no?, que son las que a mí me inquietan y yo trabajo sobre todo. Primero, ¿qué pasa con ellas? ¿Qué vemos sobre todo en las chavalas? Pues en las chavalas lo que estamos viendo es un disciplinamiento de género. Vemos que se autocensuran más, que tienen normalizado el control, que el hecho de que los padres y las madres les pongan un reloj con una tarjeta SIM a los 8 o 9 años y les acostumbren a estar geolocalizadas, es lo que luego hace que normalicen el control por parte de sus parejas. Lo tienen totalmente normalizado, compartir la ubicación a tiempo real, compartir un selfie de lo que haces, dime todo el tiempo dónde estás. ¿Qué estamos viendo en ellos? Deshumanización. Ellos consumen desde los 11 años stickers violentos, vídeos de mutilación, vídeos de pornografía con bebés, vídeos de violencia animal, o sea, todo un proceso de deshumanización de los varones de esta generación. ¿Cómo no van a ser perpetradores del futuro? Unas personas a las que les han roto toda la capacidad de tener empatía con las víctimas, de tener, no empatía con las víctimas, de ver delante a una persona. Sumarle a eso pornografía de violación, videojuegos que te entrenan en el asesinato, añadirle la caza como actividad extraescolar que proponen algunas comunidades autónomas y ya tenéis ese entrenamiento que yo creo que luego Nuria nos puede hablar más sobre ello, ¿no?, sobre este proceso que estamos viviendo. Y sobre todo nos interesa mucho hablar de esa vulnerabilidad digital. ¿Qué pasa con todas las chavalas que son tuteladas? ¿Qué pasa con las chavalas que son infractoras, que están en centros de menores, chavalas migrantes? Sabemos que están en la línea de ser captadas para la trata. Sabemos que están obligadas a estar, por ejemplo, trabajando contenidos para OnlyFans. Entonces, las personas que estéis en los circuitos de protección de la infancia más vulnerable tenéis que trabajar vulnerabilidad digital. Tiene que haber alguien sabiendo cómo es su vida digital, quién es su entorno digital, cómo son sus prácticas. Y no pasa por quitarles el teléfono, ¿vale? Bien, y ya, entonces, ahora me ha hecho, no quiere que pase, ¿ves? Es que no quiere que me vaya, esto no quiere que me vaya. Quizá me lo tienes que pasar tú. Vale, entonces, yo tenía aquí un montón de conceptos que voy a pasar, esto es Hazing, bueno, y ya para ir cerrando, yo creo que la discusión que tenemos que tener es que, ya voy cerrando, te lo prometo, Judith, qué tenemos que hacer para construir el Internet que nos merecemos ya y sobre todo que se merecen nuestras hijas, nuestras estudiantes, ¿no?, las personas que vienen.
La Unión Europea está regulando muchísimo, se está regulando, pero recordad que además de regular, además de tipificar y sancionar, necesitamos dar apoyo a las víctimas de ahora. Hay que mejorar los circuitos de atención integral a las víctimas, a las personas que son tan buenas protegiendo a víctimas, acompañando a supervivientes, porque tienen perspectiva de género y conocen la violencia, tienen que entrenarse en cómo es la violencia digital. Los policías que son expertos del INCIBE ¿cómo se llama?, en delitos informáticos, tienen que entrenarse en perspectiva de género. Tenemos que dar formación especializada, obligatoria, recurrente, a esos policías, a esos pediatras, a esas jueces. ¿Qué os voy a decir de los jueces que les formo en cursos y no saben qué hacer cuando les cae uno de estos casos, ¿no? También, por supuesto, canales de denuncia accesibles. Las chavalas, los chavales, los menores, las madres, los padres, tenemos que saber dónde denunciar, cómo denunciar, qué pasa con esos contenidos, qué tenemos que hacer y cómo podemos hacer, ¿no? Y ya quería acabar, pues, como os decía, con el caso de las mujeres de Amarushaina. Es un tema, bueno, me imagino que lo conocéis de sobra. Si no lo conocéis, bueno, pues esto era un montón de mujeres que estaban disfrutando de la fiesta popular de Amarushaina en San Cibrao, en Lugo, en agosto de 2019, cuando, bueno, ellas no se dieron cuenta porque unos perpetradores, unos señores que ya venían haciendo la misma práctica en otras romerías y fiestas populares por todo el país, instalaron cámaras, instalaron infrarrojos para captar y grabar a todas las personas que defecaban y orinaban en la vía pública. También grabaron a personas que tenían relaciones sexuales en la playa. Todo ese metraje lo editaron para sacar a los hombres y lo subieron a portales, a páginas web pornográficas. Desde entonces están monetizando ese contenido. O sea, hay gente que está ganando dinero con el cuerpo de 87 mujeres gallegas. Esas mujeres han ido 1, 2, 3, 4 veces a diferentes instancias judiciales, se han encontrado con jueces que les han dicho que no era un delito contra la intimidad porque lo habían hecho en la vía pública, hasta que se encontraron una jueza que dijo que sí que había un delito, que era una cuestión de violencia de género porque solo eran mujeres y porque no es lo mismo que te graben en la vía pública siendo mujer que siendo hombre. ¿Qué pasó con ellas? Esta jueza misma que dijo que había delito, dijo que no tenía capacidad para investigarlo. Sus guardias civiles, la gente que trabaja en esos juzgados no sabe cómo investigarlo. Estas mujeres, gracias a una asociación feminista de Lugo, Bumei, hicieron un crowdfunding, consiguieron dinero para pagar a los peritos forenses, ellas mismas proveyeron las pruebas judiciales. Ellas mismas tuvieron que navegar en Internet dando las pruebas, siendo revictimizadas, os podéis imaginar, buscando las pruebas incriminatorias. Bueno, pues a día de hoy todavía no han sido castigados los culpables. ¿Por qué? Porque estos delitos, como dicen los penalistas, tienen un problema que es la imperseguibilidad. Y estas señoras salieron a la calle, salieron juntas. Y es el único caso que tenemos de supervivientes de violencia sexual digital que han sacado su nombre, han sacado su cuerpo a la calle, encima lo hicieron en gallego. Y yo, por ellas, quiero deciros que tenemos que cambiar las cosas. Muchas gracias.